trabajo neto va a ser igual el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza del peso más el trabajo de la normal. Ese sería el trabajo neto, ¿no? Ya, ahora analizamos uno por uno. Fíjense, el trabajo de la fuerza F va a ser la fuerza por el desplazamiento, por 4, por el coseno del ángulo que forma esa fuerza, perdón, de la fuerza F por su desplazamiento en términos de sus vectores, ¿ya? Esta es la fuerza F y el desplazamiento se está moviendo en este sentido, digamos. Es el desplazamiento, ¿no? Al que le hemos llamado delta R. Este delta R en la definición. El vector delta R con el vector, en este caso F, forman entre ambos 0 grados, ¿no? Están en la misma dirección y el mismo sentido. Entonces este es coseno de 0 grados, ¿no? En cambio para el peso, fíjense, va a ser el peso por las distancias de causalidad por el coseno de su ángulo, ¿no? Pero el coseno de su ángulo entre el peso y, en este caso, el delta R, ¿no? Bueno, a ver, trazaremos la normal, digamos, lo extenderemos. Entonces, agregamos esta normal y lo extendemos, ¿no? Entonces, esos 30 grados que está ahí, que es la abertura de este, pues obviamente, como hemos dicho, acá se repite, ¿no? Esos 30 grados. Y la normal con la horizontal, en este caso, es 90 grados. ¿Cierto? Entonces, esta partecita es 30 grados. Y obviamente, 30 más 90 sería 120. Ya, coseno de 120 grados. Ese sería para el peso, ¿no? Más. Ahora, en el caso de la normal, sería el trabajo de la fuerza normal, sería la normal, esa fuerza, por las distancias de cosilla, por el coseno de su ángulo que forman entre la normal y el vector de desplazamiento. Entre el verde y el rojo, 90, ¿no? Sí. Ya, entonces estamos pasando esta parte, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso la fuerza F vale 30 newtons, coseno de 0 vale 1, obviamente, y este es 30 por 4, y bueno, en este caso, fíjense que la masa no nos ha servido, ¿no? Pero bueno, el peso de esta parte, el peso es, bueno, en este caso, ¿no? Claro, sería, el peso es masa por gravedad, y en este caso es masa, que sería 2 por 9,8, y esto me da 2 por 8, 16. Llevo 1, 2 por 9, 18, ¿no? 18, un decimal, 18,6. Entonces el peso es 18,6 por 4 por el coseno de 120 grados. ¿Cuánto sale el coseno de 120 grados? Ayúdenme a ver en eso. Y mientras sacan, este coseno de 90 vale 0, ¿no? Este vale 0, entonces todo este sector vale 0, ¿no? Todos los vectores que forman 90 grados siempre es, su trabajo es 0, no ya dice trabajo. ¿Y cuánto sería el coseno de 120? Menos un medio. Menos 0,5. Ya. Y finalmente, acá nos daría 120. Y toda esta parte, a ver, bueno, en este caso es 2, ¿no? 2 por 18. Este sería así. Más, este es 2, bueno, menos sería. Y aquí me va a dar 2, y este por 2 por 6, 12, más 1, 2 por 18, 36, 37. Y esto me va a dar, ¿cuánto me da restando eso? 120, 37, 82,8, ¿no? Y ya hemos dicho se mide en julios, ¿no? Ahí fíjense, hemos hecho el recuerdo simplemente
cómo funciona esa cuestión del trabajo, ¿no? Ya, ahora, también hemos hablado de energía cinética, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, digamos, cuál la energía, así le vamos a colocar la energía cinética, de un cuerpo de masa igual a, qué sé yo, digamos, 10 kilogramos, nos vamos a inventar ya, que tiene una velocidad de 3 metros por segundo, digamos. Ya, bueno, es una exageración la misma, pero es para que se den cuenta. La energía cinética, hemos dicho, funciona, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado. Esa es formulita, ¿no? Entonces, la energía cinética en este caso va a ser igual a 1/2 de su masa, que sería 10, por la velocidad al cuadrado, ¿no? Siempre en el sistema, en la unidad del sistema que es el sistema internacional, ¿no? Entonces, la energía cinética entonces va a ser igual, este me da 5 y este me da 9, y en todo caso esto me da 45 julios, ¿no? La energía también se mide en julios, ¿no? Entonces ahí observen, ¿no? Algunos acción de resultado, el costo de resultado, ¿no? Bueno, también hemos hablado en la anterior clase de energía mecánica. De energía, aquí, a ver, por ejemplo, bueno, solamente vamos a recordar, ¿ya? Además, lo que recordemos lo siguiente, ¿no? Ahorita vamos a entrar, ¿ya? La energía mecánica, que le hemos llamado en sí, entonces, es la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica, ¿ya? Esa es la energía mecánica de un cuerpo, dependiendo del comportamiento del fenómeno, podemos obviar una de estas dos, hemos dicho. No siempre se puede manejar en forma general esa fórmula, ¿ya? No siempre se maneja porque la energía potencial elástica tiene que ver con resortes. Entonces, fíjense, tenemos que, digamos, esta podemos recordar. La energía potencial gravitatoria es por la altura, ¿no? Por ejemplo, digamos, tenemos bueno, en este empezaremos a ver un cuerpo de masa igual a 3 kilogramos, se encuentra a una altura de, qué sé yo, digamos 5 metros. Entonces, ¿cuál es su energía potencial? Entonces, ¿cuál su energía potencial gravitatoria? Porque está elevado, ¿no? La solución, la energía potencial, bueno, acá, así lo vamos a buscar con mezcla. La energía potencial gravitatoria era masa por gravedad por su altura, ¿no? Pues eso es formulita, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, la energía potencial gravitatoria de ese cuerpo va a ser masa, que sería 3, por 9,8 por su altura, en este caso, que es 5 metros, ¿no? Entonces, esto me da, la energía potencial gravitatoria es 15 por 9,8, a ver si me lo eso, 3 por 9,8 por 5. Esa es su energía potencial gravitatoria. A ver, saquen el resultadito y luego vamos a decir un resorte se estira, bueno, un resorte de rigidez K igual a, qué sé yo, digamos, 80 newtons metro, se estira, digamos, qué sé yo, digamos, a ver, 0,5 metros. La pregunta sería, ¿cuál su energía potencial, ¿no? Elástica.
elástica. Ya. Ya en este, ¿cuánto sale? Me han llegado 15 por 147. 147. 147. Gracias. Entonces hemos dicho julio, ¿no? Ahí está. Los conceptos son sencillos, no son complicados. Luego, en el caso del resorte, dice un resorte de rigidez 80 newtons metros, estiro 0,5 metros. ¿Cuál es su energía potencial elástica? La energía potencial elástica, hemos hecho incluso una demostración por integrales, ¿no? Es 1/2 de K por X al cuadrado. Esa es su formulita, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, la energía potencial elástica, entonces será 1/2 de K, que valdría 80, por X cuadrado, entonces sería por 0,5 elevado al cuadrado. Y entonces, esta energía potencial elástica va a ser igual. El sitio lo sacaremos, jóvenes. Sería 40, 10 da, ¿no? Aquí sería 40, y aquí es un cuarto. 40 sobre 4, 10, sí, 10. 10 cubos. Ahí está, ¿ya? Hemos dicho, entonces, de la conservación de la energía cuando no existe rozamiento. O sea, esa es su característica, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, si digamos aquí, bueno, no vamos a hacer, voy a explicar solamente, fíjense. Digamos, aquí hay un cuerpo de masa M y hemos hablado de un nivel de referencia. Nivel de referencia, ¿ya? Y este se encuentra a una altura H, digamos. ¿Ya? H1, digamos, ¿ya? Entonces, este cuerpo, en esta parte, esta es la masa M, digamos, está en un punto A, está en un punto B, y aquí hay un resorte, digamos. ¿No? Y aquí, digamos, llega la masa. Entonces, esta es una parte C. Y aquí no hay rozamiento, no hay rozamiento. Entonces, nosotros aquí vamos a hablar de la energía mecánica en esta parte, ¿no? Acá vamos a hablar de una energía mecánica en el punto A. Vamos a hablar de una energía mecánica en el punto B. Y vamos a hablar de una energía mecánica en el punto C. Entonces, hemos dicho, cuando no hay rozamiento, el fenómeno conserva la energía. Entonces, aquí, por ejemplo, un resultado será la energía mecánica en A es la misma que la energía mecánica en B. O también es la energía mecánica en A, es la energía mecánica en C, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma en que cuando un fenómeno ocurre, digamos, en cada punto del espacio recorrido, cuando no hay rozamiento, entonces conserva la energía, ¿no? Ahora, cuando no hay rozamiento, hay que utilizar otras fórmulas que hoy día vamos a ver, ¿ya? Entonces, aquí, obviamente, la energía mecánica en A, esta partecita simplemente, a ver, la energía mecánica en A, entonces va a ser la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Ahora, si en este punto nosotros analizamos la energía cinética, entonces tendrá que ver que este, por ejemplo, es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, para esto. Entonces hay que ver si este a partir, por ejemplo, del reposo, esto sería 0, ¿no? Ahora, la energía potencial gravitatoria tiene que ver con su altura, ¿no? Dependiendo del dato que da. Y la energía potencial elástica, si en esta parte hay resortes, porque puede haber que un resorte aquí esté comprimido y lo empuja, digamos. Pero en nuestro caso, por ejemplo, la energía potencial elástica aquí no existe, ¿no? Aquí, por ejemplo, la energía cinética, hay que averiguar cuál es su velocidad en este punto, ¿no? Y su velocidad, digamos, teniendo en cuenta eso, la energía mecánica en B va a ser la energía cinética más su energía potencial
dependiendo si hay resorte o no. En este caso, la energía cinética será un medio de su masa por su velocidad al cuadrado. Y la energía gravitatoria sería masa por gravedad por altura, ¿no? Como hemos visto ayer en un ejemplo. Masa por gravedad por altura, pero como la altura, fíjense, en el nivel de referencia sería cero, este sería cero, ¿no? Y si pensamos en energía potencial elástica, en esta parte no hay resortes, tampoco se puede hablar aquí de energía potencial elástica, ¿no? En cambio aquí sí, ¿no? Aquí hay un resorte, entonces aquí podemos hablar de energía potencial elástica. Ahora, la velocidad en esta parte se puede averiguar, entonces se puede hablar de energía cinética. Y no se puede hablar de energía potencial gravitatoria porque como está en el nivel de referencia, su altura vale cero. Entonces, ese tipo de análisis hay que hacer en este tipo de fenómenos, ¿ya? Aquí tenemos un concepto fundamental que es el teorema del trabajo y de la energía cinética, ¿ya? Entonces, ahí, a ver, obviamente en este pequeño desarrollo voy a hacer referencia a eso, pero para que nos vayamos acomodando, fíjense, la fórmula del teorema del trabajo es este, ¿ya? Dice que el trabajo neto es realizado por una fuerza. Entonces, en este caso, bueno, no por una fuerza, el trabajo neto es realizado por un cuerpo que sufre un desplazamiento, es la variación, este triangulito que es variación, ¿ya? Variación de energía cinética. Cuando la energía varía, pues hay una energía cinética final, una energía cinética inicial y una energía cinética final, ¿ya? Pues cuando este va a reemplazar, aquí va a tener una energía cinética, y cuando va a subir el desplazamiento, aquí tiene una energía cinética final. Eso que está aquí. Vamos a pasar a este tema, ya que es el teorema del trabajo y la energía cinética. Dice aquí, fíjense en esto, dice el trabajo neto realizado sobre un cuerpo, bueno, aquí estoy dibujando ya el esquema, que tiene un desplazamiento, dice, es igual al cambio de su energía cinética. Cambio de su energía cinética, como ustedes ya saben, pues que representa este símbolo, ¿no? Este símbolo que diferencia cambio. O si me pide allá, pues me dice el cambio de energía cinética, se está refiriendo a la variación de energías desde una posición a otra posición, ¿no? Entonces dice el trabajo neto realizado, y además el trabajo neto es la suma de trabajos totales que se ejercen sobre un cuerpo, ¿ya? El trabajo neto realizado sobre un cuerpo que tiene un desplazamiento va a ser igual, dice, al cambio de su energía cinética. Ese es el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo neto, es decir, la suma de todos los trabajos, va a ser igual a la variación de la energía cinética, al cambio de la energía cinética, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que este trabajo neto va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿ya? Entonces, eso quiere decir. Entonces, este teorema es uno de los teoremas importantes en esta parte, pero obviamente se van a apoyar en estos otros que van a ser también de mucha importancia. Vamos a ver aquí un bosquejo de más o menos cómo afrontaríamos y cómo sacaríamos esta fórmula, digamos, ¿ya? Entonces, fíjense. Bueno, aquí algo importante me estoy olvidando, por eso estaba pensando hace un momento. Cuando nosotros queremos aplicar esta fórmula, en esta fórmula van a intervenir las fuerzas conservativas y no conservativas, ¿ya? Entonces, aquí colocaremos intervienen, importante, ¿ya? Intervienen fuerzas conservativas y no conservativas. Y no conservativas. Bueno, eso me olvidaba. Importante. Ya, eso para aclaración. No pensaba colocar. Entonces, fíjense, vamos a ver esta fórmula que nos han dado. Aquí me ha dibujado un cuerpo que va a tener un desplazamiento, ¿no? Como dice allá, un desplazamiento, ¿no? Y entonces a este cuerpo le vamos a aplicar las fuerzas que para este ejemplo en específico, ¿cuáles van a intervenir? Y en ese sentido, fíjense, podemos colocar lo siguiente, ¿no? Podemos colocar lo siguiente. Entonces, como ya sabemos,
como este es un cuerpo que está apoyado en el piso, pues tiene un peso, obviamente, ¿no? Y tiene una normal. Ahora aquí no estamos especificando la característica particular, entonces tenemos que asumir todas las fuerzas que le intervienen a este. Entonces, como está apoyado en el piso, hay una fuerza de deslizamiento. Y vamos a aplicar también que, digamos, le vamos a aplicar una fuerza horizontal, que vamos a hacer que se desplace este cuerpo. Pero al desplazarse tiene una fuerza de deslizamiento, que no le deja avanzar, ¿no? Se opone al movimiento. Estas son las fuerzas que intervienen. De la misma manera, cuando llegue a este punto, obviamente va a seguir con su fuerza normal, va a seguir con su peso, y va a seguir con la fuerza y con la fuerza de deslizamiento, obviamente, ¿no? Entonces, pero va a sufrir un desplazamiento. A este desplazamiento le vamos a llamar X, ¿ya? Un desplazamiento X. Este desplazamiento, fíjense, como está en este sentido, lo vamos a dibujar con otro colorcito. Bueno, este desplazamiento está sufriendo ese desplazamiento, al que le hemos llamado delta R como vector, ¿no es cierto? Es un desplazamiento ese lado, ¿ya? ¿Para qué estamos considerando? Vamos a considerar la fórmula del trabajo cuando forma un ángulo con cada una de estas fuerzas, ¿ya? Entonces tenemos esta situación. Entonces vamos a analizar. En este caso de este fenómeno están interviniendo todo tipo de fuerzas. Una de las fuerzas no conservativas es la fuerza de deslizamiento. Está interviniendo las fuerzas conservativas, la normal, el peso y esta fuerza propia, que serían fuerzas conservativas. Eso quiere decir que están interviniendo conservativas y no conservativas. Y para eso vamos a aplicar esta formulita. Entonces diremos así. El trabajo neto entonces es igual al cambio de la energía cinética. Estamos aplicando este teorema. Pero ¿quién es el trabajo neto? El trabajo neto es la suma de fuerzas que le aplican a este cuerpo. Entonces es el trabajo ¿de quién? De la fuerza F más el trabajo de la fuerza de deslizamiento más el trabajo del peso, más el trabajo de la fuerza normal, ¿no? Entonces, esto será igual. Ahora, fíjense, el trabajo de la fuerza F, de esta fuerza F. Entonces va a ser la fuerza F por su desplazamiento, en este caso que es X, por el coseno de su ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. Entonces, eso es 0 grados. Más el trabajo de la fuerza de deslizamiento. Entonces va a ser la fuerza de deslizamiento por el desplazamiento por el coseno de su ángulo. Pero el ángulo que forma el desplazamiento con la fuerza de deslizamiento entonces es 180 grados. Y eso es 180 grados más el trabajo del peso. Entonces va a ser la fuerza del peso por la distancia recogida, por el desplazamiento y por el coseno de su ángulo del desplazamiento con el vector peso en este caso. Entonces eso es coseno de 90 grados. Más, luego viene el trabajo de la normal. Entonces va a ser la normal por el desplazamiento por el coseno de su ángulo. Entre el desplazamiento y la normal, como se puede observar, es 90 grados. ¿Ya? Eso por una parte, fíjense. Aquí entonces distinguimos que el coseno de 90 grados es 0. El coseno de 90 grados es 0, entonces esos términos se anulan. El coseno de 180 es menos 1. Entonces ustedes se aseguran de eso. Y el coseno de 0 grados es 1. Entonces, ¿con qué nos hemos quedado? Fíjense. Nos hemos quedado con que este es, como es 1, entonces este va a ser fuerza por desplazamiento más, bueno, en este caso ya sería menos, ¿no? Porque este menos le afecta. Va a ser menos fuerza de deslizamiento por desplazamiento, ¿no? Este puntito no es necesario colocar. Entonces nos hemos quedado con eso. Pero fíjense que lo que puedo hacer aquí en todo caso es lo siguiente, ¿no? Puedo factorizar este X y me quedo con esta formulita. Pero para que yo le aplique a esto algún cambio, voy a pensar en lo siguiente. Todas las fuerzas aquí que intervienen
es la fuerza resultante que le aplican ese desplazamiento. Estos dos que se han anulado, que no le aplican ningún beneficio, digamos, al traslado, se han anulado. En todo caso, para la fuerza resultante ha quedado solo este. Lo que puedo colocar es lo siguiente. Fuerza resultante, entonces va a ser igual, perdón, por X. Bueno, con esa fórmula me quedaría. Y lo que aquí puedo aclarar que F menos R, menos fuerza de desplazamiento, es la fuerza resultante. ¿Ya? Entonces, aquí para aclarar. Esta es la fuerza resultante. Entonces, ¿qué tengo? Que la fuerza resultante por el desplazamiento había sido el trabajo neto. Pero ahora vamos a sacar quién es este X. ¿Ya? Bueno, antes, fíjense, aplicando la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración. Aplicamos la segunda ley de Newton, entonces esto va a ser, la fuerza resultante es masa por aceleración y este X tenemos, ¿no? Hasta ahí está bastante claro, digamos, lo que hemos aplicado. Pero sabemos una cosa por cinemática. Pero sabemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por su desplazamiento, ¿no? En forma horizontal. Lo que yo necesito aquí es este término AX. Entonces lo que voy a hacer es eso, despejar este término AX. Entonces aquí tengo, para aclaración, 2AX es igual a velocidad final elevado al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, y de aquí despejo el AX, y en todo caso me va a quedar un medio de velocidad final al cuadrado menos un medio de velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Entonces eso tengo acá, por una parte, ¿no? Hago el reemplazo correspondiente. Masa, entonces acá será un medio a X, ¿no? Aceleración por desplazamiento de velocidad final al cuadrado menos un medio de velocidad inicial al cuadrado. Y entonces esto me queda finalmente un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado y menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero exactamente esa es la energía cinética. Esta es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y claro, ¿no? Obviamente, como esta es la variación, entonces esta va a ser la variación de la energía cinética. Como queríamos, fíjense, haciendo una cadena desde acá, entonces hemos logrado probar esto, ¿no? El trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética, como dice el teorema, ¿no? Ahora aquí una observación. Si este trabajo en el cálculo, digamos, de algún problema aplicativo nos daría mayor que cero, si ese trabajo, entonces vamos a asumir que la velocidad aumenta, ¿no? Siempre y cuando el planteamiento del problema. Si el trabajo es negativo, entonces la velocidad que disminuye. Y si el trabajo es cero, entonces la velocidad no cambia, eso quiere decir que es constante, ¿ya? Para mayor aclaración, vamos a ver este ejemplito, que en realidad, si ustedes se dan cuenta, no es más que aplicar ese teorema. Ya dice aquí, fíjense, un cuerpo de masa igual a 8 kilogramos tiene una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Luego, desde correr 800 metros, su rapidez es de 25 metros por segundo. Si se considera que hay rozamiento, dice, entonces ya va a existir una fuerza de rozamiento. Esa fuerza se llama fuerza no conservativa. Luego dice, calcula la fuerza resultante aplicada a este cuerpo. O sea, ¿qué fuerzas hacen que ocurra este fenómeno? ¿No? Entonces, lo mismo casi en allá, ¿no? Entonces, fíjense, aquí nos vamos a anotar algunas características, ¿no? Podemos anotarnos incluso aquello, ¿no? Esta es la normal, este es su peso, hay una fuerza de rozamiento y hay una fuerza que interviene, digamos, ¿no? Entonces, aquí es la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, tenemos su desplazamiento, se ha desplazado hasta acá, con todas esas características, ¿no? Se ha desplazado. ¿Cuánto se ha desplazado? Se ha desplazado 800 metros, ¿no? Entonces, esto es 800 metros. Entonces, nuestros datos, incluso podemos anotar nuestros datitos, que serían, perdón, aquí la solución, entonces, va a ser, la masa es 8 kilogramos de ese cuerpo, de su masa M,
Y luego tenemos una velocidad inicial que es 20 metros por segundo. Tenemos una velocidad final que es 25 metros por segundo. ¿Y qué más? No tenemos nada más, ¿no es cierto? Y dice, calcula la fuerza resultante entre la fuerza R, que le vamos a llamar fuerza resultante. ¿Ya? Entonces, aquí están actuando, como les decía, fuerzas conservativas y no conservativas. Entonces, tenemos que aplicar el teorema del trabajo y energía. Entonces, decimos, el trabajo neto realizado, entonces, es la variación de la energía cinética. ¿Quién es el trabajo neto? Como ya hemos visto en este proceso, el trabajo neto es, hasta acá por lo menos, dice, la fuerza resultante por el desplazamiento, ¿no? Entonces, como aquí me pide la fuerza resultante, entonces puedo decir que este trabajo neto es la fuerza resultante por el desplazamiento, que en este caso es 800, ¿no? Ya podemos reemplazar incluso. ¿Y quién es la variación de la energía cinética o el cambio? Es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, esta es la fuerza resultante, ¿no? Por si acaso. Esto es 800 por la fuerza resultante. Entonces es igual. 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de su masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, si hacemos los reemplazos correspondientes, tendremos, ¿no? Fuerza resultante. Fuerza resultante. Entonces, 1/2 de la masa, que es en este caso 8 kilogramos, por la velocidad final al cuadrado, por 20 al cuadrado, menos 1/2 de la masa, que es 8, por la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial, acá me he equivocado, esto es 25, y la velocidad inicial es 20 al cuadrado. Entonces tengo aquí 800 por la fuerza resultante, entonces es igual, ¿no? Esto me queda 4. 25 al cuadrado, si no me equivoco, a ver, eso es 625. Y menos, aquí tengo 4, 20 al cuadrado. Entonces eso es 400. Entonces tengo finalmente, ¿no? 800 por la fuerza resultante. Va a ser igual. A ver, hagamos operaciones. 0, 10, 2500, ¿no? 16, 00, 800 por la fuerza resultante. Eso me da 9000. ¿No? 2500 menos 600. Entonces eso me da 900. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a 900 sobre 800, dos ceros, entonces mi fuerza resultante es 9 octavos, ¿no? Hay que sacar el resultado en decimales. De caso newtons, ¿no? Y entonces ese sería mi cálculo. Ahora aquí, este mismo problema, ustedes lo pueden resolver por cinemática y por dinámica.